Bueno, unidad 10, alcoholes y éteres. Bueno, la fórmula general de los alcoholes es el grupo funcional oxidrilo o unido a una cadena carbonada. Esta cadena carbonada puede ser un grupo alquílico, entonces vamos a tener los alcoholes alifáticos, o también un grupo arílico y vamos a tener los alcoholes aromáticos. Los alcoholes están ampliamente distribuidos en la naturaleza y tienen muchas aplicaciones a nivel industrial y a nivel farmacéutico. Por ejemplo, el etanol, que es uno de los más conocidos, o alcohol etílico, que es su nombre vulgar, se usa como solvente, se lo utiliza para las bebidas, como aditivo en los combustibles. Y el otro que también tiene mucha utilidad es el metanol, donde se lo aísla de la menta y se lo utiliza principalmente como saborizante y en perfumería. Aquí tenemos entonces, como les decía recién, los primeros alcoholes. El más pequeño de todos, de los alifáticos, es el metanol. Aquí tienen el modelo representado por bolas, donde la bola roja es el oxidrilo, es el oxígeno, las grises son los hidrógenos y el negro es el carbono. El metanol también se lo conoce como alcohol de la madera, porque se lo puede obtener a partir de la destilación de la misma. También se utiliza como disolvente para pinturas, como combustible. Es muy venenoso y puede llegar a producir ceguera si uno lo ingiere o lo inhala en pequeñas cantidades. En el caso del metanol, o conocido también como alcohol etílico, se lo obtiene principalmente por fermentación de los carbohidratos, que son los azúcares y el almidón, y tiene muchísimos usos. Generalmente es venenoso cuando obviamente puede llegar a producir la muerte si se encuentra en sangre en una concentración de 0,4%. El etanol se utiliza como antídoto cuando hay envenenamiento por metanol o por etilenglicol. El isopropanol, este es un alcohol ramificado ya, se mezcla con agua y con otros disolventes orgánicos. Generalmente se utiliza como anticongelante, disolvente, deshidratante, como agente de extracción, y es un producto muy tóxico por vía oral, por inhalación y por ingestión. Otro ejemplo de alcoholes, en este caso un diol, es el etilenglicol. Se llama glicol, el nombre glicol lo puso Wurst cuando lo descubrió por su sabor dulce. También se lo utiliza como disolvente, como anticongelante, como fluido hidráulico, y es un intermediario en la síntesis de explosivos, de esplatificantes, de resinas y fibras. Por supuesto es tóxico cuando se lo ingiere. Bueno, recordemos un poquito la nomenclatura. La función principal, entonces, como dijimos, cuando el oxidrilo es la función principal, la cadena principal va a ser aquella que contenga el grupo oxidrilo. Para nombrarlo vamos a poner primero el nombre de la cadena principal y la terminación ol. Los sustituyentes se ubican de manera que queden siempre en las posiciones más bajas posible o más cerca al carbono 1. Y aquí tenemos ejemplos. Por ejemplo, acá tenés el 3,6,7 trimetil 4 nonanol. ¿Sí? Este es el carbono 1. Siempre la cadena principal debe contener al grupo funcional y las ramificaciones deben quedar en las posiciones más bajas. Bueno, aquí en este caso es el ciclo hexanol. Aquí tiene un sustituyente en la posición 3, 3-bromo ciclohexanol, el 3-ciclopentanol, 2-metil 2-ciclohexen-unol, 3-buten-unol. Cuando hay dobles enlaces se nombra primero la posición del doble enlace con el nombre de la cadena y la terminación y la ubicación del grupo oxidrilo. En el caso de que el grupo oxidrilo esté como función secundaria, es cuando ocurre esto, cuando hay otro grupo funcional más importante que él, que sería el caso de que haya un carbonilo o un carboxilo. Entonces, en este caso se utiliza el prefijo hidroxi para nombrar al grupo oxidrilo. Y si hay varios
de esos oxidrilos se utilizan los prefijos di, tri o tetra. También se utiliza la numeración para indicar la posición de ese grupo oxidrilo. Por ejemplo, acá el carbono 1 es el carbono que tiene el grupo funcional carbonilo. 2, 3, 4. Entonces en la posición 4, siempre en las posiciones más bajas tienen que estar las ramificaciones o los sustituyentes. En este caso, en la posición 4 tenemos el oxidrilo, por eso se llama 4-hidroxi, este compuesto, ciclohexanona. Aquí el grupo es función secundaria del grupo carboxilo. Entonces, en este caso, el carbono 1 es el grupo carboxilo y en el carbono 2 está el grupo oxidrilo. Entonces, este va a ser el 2,3, porque tenemos dos oxidrilos en el carbono 2, 2,3 dihidroxipropanoico. Bueno, con respecto a, podemos tener distintos tipos de alcoholes, según la ubicación del grupo oxidrilo, si está unido a un carbono primario, si está unido a un carbono secundario o si está unido a un carbono terciario. En el caso que esté unido a un carbono primario, es decir, que el carbono tenga una sola de sus valencias compartidas con un átomo de carbono, estamos en presencia de los alcoholes primarios. Ejemplo de ello tenemos el etanol, el 2-metil-1-propanol, el alcohol bencílico. Este es un alcohol alifático. En el caso de los alcoholes secundarios, cuando el oxidrilo está unido a un carbono secundario. Un carbono secundario era aquel que estaba unido a dos carbonos. Aquí tenemos por ejemplos como el 2-butanol, ciclohexanol, el colesterol. El colesterol, si bien es un esteroide, tiene el grupo, también va a tener propiedades de alcohol porque tiene el grupo oxidrilo en su estructura. Los alcoholes terciarios son aquellos donde el oxidrilo entonces está unido a un carbono terciario, es decir, que tiene tres valencias unidas a tres carbonos. Acá tenemos el 2-metil-2-propanol, trifenilmetanol. pH es el símbolo en inglés del grupo fenilo. Un metilciclopentanol es otro ejemplo de alcohol terciario. Y otro tipo de alcoholes son los alcoholes aromáticos, que aquí estaría el caso de los fenoles. Cuando el grupo oxidrilo está unido a un anillo aromático. Tenemos el fenol y derivados del fenol como el 3-metilfenol, la hidroquinona o 4-hidroxifenol, porque está en la posición 4 respecto al otro grupo oxidrilo. Bueno, con respecto a las propiedades físicas de los alcoholes, vemos que el punto de ebullición aumenta a medida que aumenta la cadena carbonada, o sea, la cantidad de átomos en la cadena. El punto de ebullición aumenta entonces en ese sentido. Si comparamos con los alcanos, con hidrocarburos del mismo peso molecular, vemos que los alcoholes tienen puntos de ebullición más altos. ¿Por qué? Porque los alcoholes pueden formar uniones puente-hidrógeno, y las uniones puente-hidrógeno, que son un tipo de interacciones dipolo-dipolo, son interacciones más fuertes que las interacciones de Van der Waals que hay entre los alcanos. Entonces se necesitará más energía, más temperatura para producir el cambio de estado, y es por ese motivo que los puntos de ebullición son más altos. Aquí, por ejemplo, fíjense, el punto de ebullición del agua es 100 grados, el punto de ebullición del metanol es 65 grados. El punto de ebullición de un éter, este es el dietiléter, que no forma unión puente-hidrógeno, es menos 25. Entonces, el metanol es mucho más alto porque sí puede formar uniones puente-hidrógeno. Y a su vez, el agua es mucho mayor que la del metanol porque el metanol tiene un grupo metilo. En cambio, el agua tiene otro hidrógeno que puede formar más fácilmente uniones puente-hidrógeno con otra molécula de agua. Con respecto a la solubilidad, los alcoholes pequeños son muy solubles en agua. ¿Por qué? Porque pueden formar uniones puente-hidrógeno con el agua. Ahora, cuando el peso molecular aumenta, o sea, cuando se hace más importante la cadena carbonada del alcohol, la solubilidad disminuye, porque la parte hidrofóbica se hace más importante que la parte hidrofílica, entonces las interacciones que haya con el agua, las interacciones puente-hidrógeno se ven más son más dificultosas. Por esa razón, entonces, los alcoholes de mayor peso molecular son menos solubles en agua. Aquí tienen una tabla
donde se muestra el punto de fusión, el punto de ebullición, la solubilidad en agua, la solubilidad en sal de los distintos alcoholes, primarios, secundarios, terciarios, cómo varía dependiendo entonces de las interacciones que puedan tener. Con respecto a las propiedades químicas, una de las propiedades más importantes de los alcoholes es que se pueden comportar como ácidos y como bases. Son ácidos y bases débiles. Ya habíamos visto en la unidad 2, donde utilizamos el comportamiento ácido-base para estudiar la relación estructura-función o reactividad, que los alcoholes son anfóteros, es decir, que se pueden comportar como ácidos y como bases. En este caso, aquí esta es una reacción de acidez, donde el alcohol frente al agua pierde su protón y se transforma en el ion alcóxido. Como es un ácido débil, la base conjugada que se forma, que es el ion alcóxido, es fuerte. ¿Cómo se saca la constante de acidez? Haciendo el cociente entre los productos y los reactivos. Como habíamos visto ya, los valores de la constante de acidez de los compuestos orgánicos son muy bajas, por eso se trabaja con el pKa. Fíjense que estamos aquí en el caso del metanol. Si reemplazamos este grupo alquílico por el metilo, estamos con el metanol, tenemos un pKa de 15,5, mientras que el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico, el ácido fluorhídrico andan en pKa entre 2 y 3. El ácido acético, que es el ácido, diríamos, por excelencia de los compuestos orgánicos, tiene un pKa de 4,8, o sea que los alcoholes son mucho menos ácidos que los ácidos carboxílicos. Acá tenemos ejemplos de cómo la influencia de distintos sustituyentes en la estructura del alcohol van a producir un cambio en la acidez, que es lo que vimos en la unidad 2, cómo la estructura influye sobre la propiedad química. En este caso, la presencia de halógenos ejercen efectos electrónicos de tipo inductivo -I entonces la presencia de halógenos en la estructura que ejercen efecto -I y a su vez si ese halógeno está más cerca del grupo oxidrilo, entonces mayor es la influencia sobre la acidez. Fíjense acá en el caso de este compuesto que es el trifluoretanol, tiene un pKa de 12,4. A su vez, los distintos, como habíamos dicho, los alcoholes se pueden clasificar en primarios, secundarios y terciarios. Dentro de este tipo de alcoholes, los alcoholes primarios son más ácidos que los alcoholes terciarios. ¿Por qué? Porque el ácido, la base conjugada que se obtiene cuando se pierde el protón de un alcohol primario, es una base pequeña. Entonces se puede solvatar e interaccionar mejor con el agua, y entonces eso le da mayor estabilidad, diríamos, al producto. Entonces impide que la reacción vuelva. Es por eso que los alcoholes primarios son más ácidos que los alcoholes terciarios, ya que las bases conjugadas de los alcoholes terciarios, al tener más grupos alquílicos, están menos estabilizados por la solvatación. Este tipo van a comprobar en el laboratorio también la acidez la acidez de alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Bueno, y con respecto a la basicidad, cuando se comportan como bases, los alcoholes frente a un ácido tienen que, frente a un ácido fuerte, para que se manifieste su basicidad, toman un protón y se transforman en el ion alquil oxonio. Otra forma de ver la acidez de los alcoholes es haciendo una reacción con sodio metálico. Antes la hacíamos en el laboratorio, hoy ya la hemos dejado de hacer debido a que nos falta el producto, el sodio, es difícil de conseguir, el sodio metálico.
Pero en este caso era una reacción muy bonita para ver justamente la acidez de los alcoholes. ¿Por qué se manifiesta con el sodio? Porque el sodio reacciona con los alcoholes, es una formación de se forma una sal, se forma el alcóxido de sodio, ¿sí? Y se libera hidrógeno. Entonces uno podía ver cómo se liberaba el hidrógeno por la presencia de las burbujas. Etanol más sodio me da etóxido de sodio más hidrógeno. También se puede utilizar potasio para hacer esta reacción, sodio o potasio. Bueno, ¿cómo se pueden obtener los alcoholes? Podemos obtenerlo por sustitución nucleofílica. Ya hemos visto en la unidad, en la unidad 6, o sea, en la unidad de mecanismo, cuando vimos sustitución nucleofílica bimolecular y monomolecular, que utilizábamos, partíamos de aluros de alquilo, y va a depender si el aluro de alquilo es primario, secundario o terciario, el tipo de mecanismo que va a tener esa reacción, y si el agente nucleofílico es el agua o es el oxidrilo, el producto es un alcohol. Este es el caso. Entonces, en el caso de que el haluro de alquilo sea primario, ¿sí? Por ejemplo, el cloruro de metilo, el mecanismo va a ser una SN2, ¿sí? Y porque es un alcohol primario. Entonces, no está impedido estéricamente y como se necesita un nucleófilo fuerte, con el agua no va a reaccionar, sino que va a reaccionar con el oxidrilo para obtener los alcoholes. En cambio, si tenemos un alcohol terciario, ¿sí? Ya sea con agua o con oxidrilo, podemos obtener, en realidad con agua se puede obtener por el mecanismo monomolecular el alcohol terciario, ya que con oxidrilo va a estar en competencia con una eliminación bimolecular. Entonces, en este caso, ¿por qué con agua ya se puede obtener alcoholes? Porque si ustedes recuerdan, en un mecanismo de sustitución nucleofílica monomolecular, el nucleófilo no participa en la etapa determinante de la reacción. Entonces, no se necesita un nucleófilo fuerte. Por eso que con agua sí puede reaccionar. En cambio, ya con un cloruro de metilo o con un haluro primario, otro que no sea el cloruro de metilo, que cloruro de etilo, cloruro de propilo, se necesita oxidrilo como nucleófilo para que dé el mecanismo de sustitución bimolecular. Por lo general, este método da bajos rendimientos para la obtención de alcoholes. Otro método para obtener alcoholes es la reducción de compuestos carbonílicos. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos un esquema de cómo es el orden de oxidación en la química orgánica y cómo es el orden de reducción. O sea, los alcoholes, de alcoholes a aldehídos a ácidos aumenta la oxidación, y de ácido hacia alcano va a aumentar la reducción. A partir de aldehídos, ésteres y ácido carboxílico se pueden obtener alcoholes primarios por reducción. Y a partir de las cetonas, también por reducción, alcoholes secundarios. Con respecto a los tipos de reducción, podemos tener la reducción siempre a partir de aldehídos y de cetonas, la reducción catalítica o hidrogenación catalítica, que se lleva a cabo con platino y con hidrógeno, o sea, con un catalizador, platino o paladio, y con hidrógeno. Entonces, en el caso de tener un aldehído, como dijimos recién, los aldehídos se van a reducir a un alcohol primario, ¿sí? Porque lo que se reduce es el grupo carbonilo, y como el grupo carbonilo está en carbono 1 siempre, entonces lo que vamos a obtener es, al reducirse ese carbonilo a oxidrilo, siempre va a estar en un carbono primario. En cambio, si queremos obtener un alcohol secundario, debemos partir de una cetona, porque la cetona está unida a 2 carbonos. Entonces, al reducirse, vamos a tener ese oxidrilo queda unido a 2 carbonos, o sea, un carbono secundario. Por lo tanto, alcohol secundario. Eso es con la hidrogenación, utilizando hidrógeno y catalizador. El otro tipo de reducción de agente reductor que se puede utilizar para, a partir de los compuestos carbonílicos, obtener alcoholes, es utilizar los hidruros. El tetrahidruro de boro-sodio puede ser uno,
o el tetrahidruro de aluminio litio. Fíjense que este último, o sea el tetrahidruro de aluminio litio, es más reactivo y menos selectivo, porque reduce, en este caso, en este ejemplo de este compuesto, redujo tanto el carbonilo como el carboxilato. En cambio, el tetrahidruro de borosodio es más selectivo y menos reactivo para la reducción, solamente reduce una de las posiciones. Entonces, va a depender también del agente reductor que utilicemos, el producto, o sea, el alcohol que uno quiera obtener. Otro tipo de método para obtener alcoholes es a partir de la adición de reactivo de Grignard a compuestos carbonílicos también. Entonces, un carbono unido a un metal es mucho menos electronegativo que él, ¿sí? O sea, el metal es más electronegativo, perdón, el carbono es más electronegativo que el metal. Entonces se convierte en un centro rico en electrones y por lo tanto en un nucleófilo. Y el enlace carbono-metal es muy polar. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos un grupo, el grupo carbonilo, que puede ser un aldehído o una acetona. Como el grupo carbonilo ya vamos a ver que tiene la propiedad de polarizar ese oxígeno porque atrae los electrones hacia sí, este carbono queda deficiente en electrones. Entonces, va a ser atraído por el carbono del reactivo de Grignard, ¿sí? De tal manera de que se va a producir un nuevo enlace carbono-carbono. Y el metal del reactivo de Grignard interacciona con el oxígeno que quedó negativo. Luego se produce una hidrólisis, ¿sí? Donde de esta manera se libera el metal y aparece el hidrógeno. Entonces aquí obtenemos un alcohol y a su vez un alcohol con un átomo de carbono más respecto al compuesto carbonílico de partida. Los reactivos que se pueden utilizar, los reactivos de Grignard pueden ser organolíticos, por ejemplo aluminio de litio, o el reactivo de Grignard propiamente dicho, que es con magnesio, un halógeno y el grupo alquílico. ¿Cómo se obtiene este reactivo de Grignard? Haciendo reaccionar un haluro de alquilo con magnesio en presencia de éter. Bueno, va a depender, como les dije, del tipo de compuesto carbonílico que utilicemos, el alcohol que vamos a obtener mediante esta reacción de reactivo de Grignard. Va a depender de la estructura de este grupo carbonílico. Si partimos del formaldehído, vamos a obtener como resultado un alcohol primario. Si partimos de un aldehído que no sea el formaldehído, por ejemplo, a partir del acetaldehído, que es el segundo miembro de la serie de los compuestos carbonílicos alifáticos, ya sea el acetaldehído o etanal o propanal, pues vamos a obtener en este caso un alcohol secundario. Y si partimos de cetona, vamos a obtener un alcohol terciario como producto. Si ustedes revisan el mecanismo, se van a dar cuenta que se van a obtener estos tres tipos de alcoholes, dependiendo del compuesto carbonílico de partida. Bueno, con eso entonces hemos visto los métodos de preparación. Ahora vamos a ver la reactividad que tienen los alcoholes, las distintas reacciones que pueden dar. Pueden formar ésteres, esterificación de Fischer o esterificación directa de Fischer también se la denomina. En este caso se hace reaccionar un ácido carboxílico con un alcohol. Acá el grupo carbonilo, el oxígeno toma el grupo carbonilo, el par electrónico, de tal manera que el carbono queda deficiente en electrones, entonces interacciona con el oxígeno del alcohol que tiene pares electrónicos para ceder. Se produce este intermediario, donde el oxígeno queda cargado positivamente, este oxígeno negativamente, y obviamente esto se tiene que romper enlaces, donde lo que se rompe es una molécula de agua, se pierde este hidrógeno como protón y este oxidrilo que se lleva al par electrónico porque se restituye aquí la formación del doble enlace, de tal manera que el producto es un éster. Esto es la esterificación directa de Fischer. Cuando uno trabaja en el laboratorio y quiere obtener ésteres, lo importante siempre es trabajar con compuestos, o sea que todos los reactivos sean anhidro, porque esta reacción es reversible. Aquí disculpen, falta el signo de reversibilidad, ya que la presencia, como se obtiene agua,
como producto, el agua puede hidrolizar esta molécula de éster y volver a obtener ácido y alcohol. Entonces es una reacción reversible. Es por ello que hay que trabajar con reactivos anhidro, y también los materiales de laboratorio deben estar secos, no debe haber presencia de agua, porque si no el rendimiento va a ser muy bajo. Otra de las reacciones, de las propiedades químicas de los alcoholes, es que pueden dar reacciones de sustitución. Es decir, a partir de alcoholes podemos obtener, por ejemplo, derivados halogenados, que sería la reacción inversa a la que hemos visto anteriormente como método de preparación. Y va a depender del tipo de alcohol el mecanismo que va a seguir esta sustitución. Si utilizamos alcoholes primarios o alcoholes metílicos, el mecanismo va a ser SN2. ¿Sí? Ahora, donde se forma un solo estado de transición y el grupo oxidrilo protonado se va por un lado y ingresa al nucleófilo por el otro, que en este caso va a ser un halógeno. Y en el caso de que el alcohol sea terciario, el mecanismo va a llevar va a ser realizado por un mecanismo de tipo SN1. En el caso de la SN2, recuerden que hay inversión de la configuración, el producto que se obtenga es inverso a la configuración del producto del reactivo de partida, y en caso de la monomolecular hay formación de isómeros, o sea, racemización. Esta reacción la van a hacer en el laboratorio. Van a trabajar con los distintos tipos de alcoholes. En este caso van a trabajar con butanol como alcohol primario y con terbutanol como alcohol terciario. Y van a ver que cuando hacen la reacción del terbutanol con ácido clorhídrico, la van a hacer a temperatura ambiente, o puede ser también entre 0 y 15 grados, y la reacción ocurre rápidamente. Y van a tener la formación del cloruro de terbutilo. El mecanismo va a ser SN1 porque es un alcohol terciario. En cambio, cuando hagan la reacción del N-butanol o butanol, van a necesitar calentar, y en algunos casos se agrega un catalizador que puede ser el dicloruro de zinc, y el calentamiento durante varias horas para obtener el derivado halogenado. Es mucho más lenta la sustitución nucleofílica bimolecular de un alcohol primario. Esas diferencias van a notar en el trabajo práctico de laboratorio. Esto es lo que le estaba diciendo. Va a depender entonces si uno parte de un alcohol primario, el nucleófilo que tiene que utilizar tiene que ser un nucleófilo fuerte, que puede ser el bromuro o el yoduro, ¿sí? Para que la reacción transcurra más rápido. En cambio, si utilizamos un haluro terciario, el mecanismo va a ser SN1, y se puede utilizar un nucleófilo no tan... también se puede utilizar con bromuro, cloruro, yoduro como nucleófilo, ya que el nucleófilo en este caso no participa en la etapa determinante de la reacción, sino que directamente participa en la segunda etapa, en el mecanismo monomolecular. Entonces no es importante que el nucleófilo sea fuerte. Siempre verán que hay una competencia cuando hay sustitución, siempre hay una competencia con la eliminación. Si hay una SN1, la competencia es con la eliminación monomolecular. Bueno, en este caso también es una reacción reversible, como dijimos, reversible, y va a depender entonces de que se ponga en exceso para que se obtenga el derivado que uno quiere obtener, ¿sí? El producto. Entonces generalmente vamos a trabajar en el laboratorio con exceso del hidrácido, ya sea ácido clorhídrico o ácido bromídrico, para asegurarnos de obtener el derivado halogenado. Porque como les dije, la reacción es reversible. Si hay mucha agua como producto, la reacción tiende nuevamente a hidrolizar el producto y volver a formar el alcohol y el ácido bromídrico.
Otros reactivos útiles para la sustitución de alcoholes por halógeno es, en vez de usar los hidrácidos o haluros de hidrógeno, usar cloruro de tionilo o tribromuro de fósforo. Aquí están los mecanismos, diríamos, si usamos cloruro de tionilo o tribromuro de fósforo como agente halogenante. Otra de las propiedades que tienen los alcoholes son las reacciones de eliminación, es decir, deshidratación de alcoholes. En este caso, el mecanismo es una eliminación, se hace en presencia de ácido, la eliminación de alcoholes. Es un buen método también para preparar alquenos, lo habrán visto en los métodos de preparación de alquenos, deshidratación de alcoholes. El mecanismo es una eliminación. Ahora va a depender del tipo de alcohol que utilicemos para que el mecanismo sea una eliminación monomolecular o una eliminación bimolecular. En este caso, si es eliminación monomolecular, vamos a utilizar alcoholes terciarios, y si es una eliminación bimolecular, alcoholes primarios.